Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor, que nos acompañan en este curso de formación básica en apologética católica. Hoy continuamos con la lección número 8 de este curso, titulada La apostasía en la Iglesia. Vamos a contemplarlo diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bueno, la palabra apostasía proviene del latín apostasía, la cual tiene su origen en el griego antiguo apostasis, que significa negación, renuncia o abjuración de la fe. También tiene otros significados, como la salida o el abandono irregulares de una orden religiosa o de un instituto, el acto del clérigo que precisamente usa su condición o incumple la condición de clero que tenía, incumple sus obligaciones eclesiales. Es igualmente el abandono de un partido para entrar en otro, o el cambio de una opinión o de doctrina. La palabra apostasía viene de la palabra griega apostasis, que significa abandono o desinfección. Y la apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Un apóstata es la persona bautizada que se congregaba o no, o puede ser que tal vez no se congregaba pero estaba ahí bautizada, que de luego repudia la propia fe cristiana que ha recibido desde el bautismo y se va a otra fe. Y lo peor de todo es que se va a la otra fe, pero empieza a criticar, empieza a cuestionar, empieza a atacar a la fe que tenía anteriormente. La apostasía entonces es el abandono de la fe, en este caso de religión. Hablemos de religión, porque la apostasía puede ser usada para partidos políticos, por ejemplo, uno que abandonó un partido y se fue para otro, o de algún grupo que era de este grupo y ahora es del otro. La apostasía tiene el mismo significado para cualquier lado, pero hablemos de religión. Hablando de fe, la apostasía es el rechazo total a la fe que tenía primero, la fe que se le había enseñado de parte de sus papás, la fe que había tenido desde el bautismo y que ahora la rechaza y tiene otra encima. Eso se llama apostasía, y las personas que hacen esto se les conoce como apóstatas o herejes, porque a veces no solamente dejan la fe y se van a otra fe, sino que empiezan a atacar, empiezan a cuestionar, y que María no es virgen, y que la Eucaristía no es cierto, que este solo es un pedazo de pan, y que nadie puede perdonar pecados, y que el purgatorio no existe, y que ella tuvo más hijos, y empiezan a hacer un montón de cosas. Esos son los herejes también, que enseñan cosas que no son, que son contrarias a la fe, y muchas veces los apóstatas terminan convirtiéndose en herejes. Otras veces los apóstatas simplemente abandonan la fe y ya no vuelven a decir nada. Niegan todo, en el fondo siguen siendo herejes, pero no lo dicen abiertamente como tal. Entonces, la apostasía es el mal mayor que puede sufrir un hombre. No hay para un cristiano un mal mayor que abandonar a la fe católica, apagar la luz que tenía y volver a las tinieblas, donde reina el diablo, el padre de la mentira. Por eso la apostasía es uno de los pecados más graves. Es, podríamos decir, el pecado mayor por el cual muchos no irán al reino de los cielos, por haber rechazado la fe que tenían en un principio y haber cambiado hacia otra fe. Santo Tomás de Aquino, un santo y doctor de la Iglesia, un santo que escribió mucho, tuvo un documento que se llama la Suma Teológica, y en este documento de la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino nos dice que la apostasía es parecido al pecado de la infidelidad, pero en su forma máxima. O sea, el pecado de la infidelidad en el matrimonio queda chiquito comparado a la infidelidad de la apostasía con la Iglesia. Es la forma máxima de ese pecado. Y él decía en la Suma Teológica: la infidelidad como pecado nace de la soberbia, por la que el hombre no somete su entendimiento a las reglas de la fe y a las enseñanzas de los padres. Y también decía:
Todo pecado consiste en la aversión a Dios, y tanto mayor será un pecado cuanto más separa al hombre de Dios. Ahora bien, la infidelidad es lo que más aleja de Dios. Por lo tanto, consta claramente que el pecado de infidelidad es el mayor de cuantos pervierten la vida moral, y la apostasía es la forma extrema y absoluta de la infidelidad. La apostasía, entonces, es como por decir la forma máxima de lo que significa infidelidad. La apostasía se convierte en eso. Y un apóstata o un hereje es un hombre infiel totalmente, y por lo tanto los infieles, dirá San Pablo, no heredarán el reino de los cielos. Aunque digan Señor, Señor y alaben a Cristo, no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuáles son las causas de la apostasía? Bueno, pueden ser varias, pero vamos a hablar de tres. Primera, tentaciones. La idolatría, la inmoralidad sexual, la codicia. Y idolatría no hablamos de imágenes, eso vamos a hablar ya más adelante, sino que de idolatría estamos hablando de poner el dinero, por ejemplo, por encima de Dios, de poner la comida encima de Dios, de poner un personaje específico encima de Dios. Y muchas veces eso pasa, que la idolatría nos arrastra como tal. La inmoralidad sexual, somos totalmente sexual, no nos detenemos, no nos logramos contener, y cualquier pretexto, las tentaciones están ahí todo el tiempo. Número 2, los engaños. Cristianos que encuentran herejías y falsas enseñanzas difundidas por falsos maestros y profetas que amenazan con seducirlos fuera de su devoción pura a Cristo. Esto es quizá lo que más hay. Cada vez van de casa en casa visitando, de dos en dos, predicando, enseñando que esto no es cierto, que estás equivocado, que esto es así, que esto es allá, que salte de ahí, que vente para acá. Le engañan a la gente, y esa es una de las causas más fuertes de la apostasía. Las tentaciones quedan, sí, cierto, son los primeros, pero no tienen tanta fuerza como los engaños. Los engaños de aquellos que a veces no saben nada y llegan y les enseñan cosas que no son y se las creen, y luego tratar de sacarlos de ahí cuesta un poco. Número 3, persecuciones. Cristianos que fueron perseguidos por los poderes gobernantes de la época por la lealtad a Cristo. Y eso lo vemos hoy también. Esto fue de los primeros mártires, pero hoy lo vemos bien, que hay gobiernos que son completamente evangélicos, digamos así, o completamente anticristianos, anticatólicos, y buscan la manera hasta lo imposible por dañar a la fe católica y por dañar a la Iglesia católica. Y muchos cristianos, por no morir o por no estar en contra o por no tener problemas, mejor abandonan la Iglesia y se van con ellos. Entonces, las causas de la apostasía pueden ser tres: las tentaciones, los engaños o las persecuciones. Estas tres condiciones están presentes en la vida de la sociedad de hoy. Estas tres condiciones están afectando al cristiano promedio, que se ve sometido a presiones personales y bombardeos mediáticos. O sea, hay una gran información en las redes, hay una gran información a través del internet, a través de la radio, de la televisión. Hay tanta información que al final terminan yéndose como apóstatas porque están demasiado, podríamos decir así, demasiada información falsa que hay en las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, pues abandonan la fe, se vuelven apóstatas, y como dijimos hace un rato, que la apostasía es el abandono de la verdadera fe para pasar a la militancia activa en contra de la fe dejada atrás. Y es que no es un cambio de iglesia, sino que se convierte en un cambio de vida totalmente. Muchos de estos apóstatas son agresivos. Muchos de estos cambian su forma de vivir, y eran católicos que a duras penas hablaban, que eran tranquilos, pero cuando pasan cambian de fe y se vuelven apóstatas, se vuelven bravos, se vuelven tercos, se vuelven agresivos, se quieren insultar a cada rato y quieren ver cómo es esto. No todos, hay muchos que simplemente se cambian y no volvemos a saber nada de ellos, pero hay un grupito especial que se vuelve fanáticos, que se vuelven fundamentalistas, y les llega el síndrome del divorcio, que es aquel en el cual cuando una persona se divorcia le echa la culpa al otro, es que por culpa de él, es que él era el que no tenía, él era el problema, y él le echa la culpa a ella, y ella la que no tenía, y así. Es el mismo síntoma que sufren estos que son fundamentalistas, que son fanáticos, porque se sienten culpables del abandono de su fe por presiones internas o externas, y comienzan echándole la culpa a la apostasía, a la iglesia, de los errores de la iglesia. Es que las
cruzadas, es que las inquisiciones, es que el purgatorio, es que las ofrendas, es que las indulgencias, y empiezan a echarle la culpa. Y por eso dicen, ahora sí conocí, es que yo estaba engañado, ahora sí usted tiene que salir de ese engaño. Se vuelven agresivos y fundamentalistas. Y como les decía en uno de los videos pasados, como un señor de Perquín que decía a un muchacho que estaba vendiendo Biblias y le preguntó, ¿y usted qué está vendiendo? Biblias, le dijo él. ¿Y católicas? Le dice, sí, te vas a ir al infierno por estar enseñando mentiras. O sea, esa forma agresiva que es de sentirse culpable, de echarle la culpa a todos, como que uno fuera limpio, el puro, el grande. Hay apóstatas que se vuelven agresivos, que no quieren convencer. Lo que ellos quieren es herir, denigrar, ofender a quienes no comparten su fe. Y muchas veces nos encontramos con esos, y son la mayoría, sin lugar a dudas. Claro, hay muchos que no, que son tranquilos, que no hablan nada, que hasta platican, que se puede conversar bien con ellos, que se puede empezar a entablar un diálogo, pero hay muchos de ellos que no, que son agresivos, que son directos, católicos, hijos del diablo, que se van a ir al infierno, que se van a condenar, que acepten a Cristo, que salgan de ahí. Hay muchos que son así, y uno tiene que tener mucho cuidado con estos apóstatas agresivos que ya prácticamente, podríamos decirlo así, se están convirtiendo en hijos del diablo directamente, aún sin haberlo sido. Vamos a la Biblia. En la Biblia tenemos un testimonio de un apóstata, el primer apóstata por sobre todas las cosas, Judas Iscariote. Judas fue el primer apóstata, ¿por qué? Porque en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, en el verso 11, San Juan capítulo 2, verso 11 dice, este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Palabra de Dios. ¿Qué dice San Juan? Que Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Es un gran milagro, es su primer milagro. Y todos sus discípulos estaban ahí. Entendemos que Judas Iscariote también estaba allí. Vio el milagro y dice San Juan, y creyeron en él sus discípulos. Dejaron todos, siguieron a Jesús, se fueron en el camino a Jesús, volvieron sus apóstoles y Judas estaba ahí dentro de ellos. Pero también nos va a decir luego el Evangelio según San Mateo en el capítulo 26, en los versos del 14 al 16, Mateo 26, del 14 al 16 nos va a decir, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué me daréis si os lo entrego? Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Desde ese momento estaba buscando una oportunidad para entregarlo. Palabra de Dios. Judas había creído en Jesús, estaba con Jesús, era el ecónomo, era el encargado del dinero, de darle a los pobres. Él estaba con Jesús, había compartido 3 años de su vida con Jesús, las enseñanzas, el aprendizaje, los milagros, las curaciones, las sanaciones, pero más sin embargo al final abandonó la fe. Renegó de la fe y entregó al maestro, vendió al maestro por 30 monedas de plata. ¿Y cómo lo vendió? Bueno, Marcos capítulo 14 del 43 al 45 y 46, Marcos 14, 43 y del 45 al 46 dice, todavía estaban hablando cuando de pronto se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo armado con espadas y palos. Venían de parte de los sumos sacerdotes y los escribas y de los ancianos. Nada más llegar se acercó a él y le dijo, Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le detuvieron. Palabra de Dios. ¿Qué dice Marcos? Judas va a entregar a Jesús, pero llega no como un enemigo diciéndole, es que tienes que hacer, no. Simplemente llega y empieza y le da un abrazo y un beso. Muchas veces así hacen, tratando de que uno se vaya, le empiezan a dar regalitos, le empiezan a dar cositas, que el CDI, que unos zapatitos, que una camisita, que unas cositas, que un padrino de Estados Unidos, y al final se lo llevan. Muchas veces así son, empiezan por algo dulce, pero en el fondo es una traición, es un engaño, es una entrega a las garras de los enemigos. Y Judas fue el primero que dio esta apostasía, fue el primero que apostató en contra de la fe cristiana católica. Jesús ya había advertido a sus discípulos que esto iba a pasar, que estuvieran preparados porque esto iba a pasar. Jesús ya lo tenía claro. Él dijo que vendrían falsos maestros y falsos profetas.
En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, en los versos del 11 al 13, Mateo 24, del 11 al 13, dice la palabra del Señor: surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al ir creciendo gradualmente la maldad, la caridad de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 24, verso 24, Jesús dijo: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes signos y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he predicho. Palabra de Dios. ¿Qué dice Jesús? Se los he predicho. Aparecerán falsos profetas, engañarán a muchos, la maldad irá creciendo, la caridad de muchos se enfriará. Y eso es lo que está pasando, que a veces cuando uno dialoga, cuando uno platica con uno de estos apóstatas, no hay caridad, cuesta encontrar caridad en ellos. No están dispuestos a decir: sí es cierto lo que usted dice, sí tiene razón. No, simplemente dicen: usted está equivocado, no, es que eso no es así, es que eso no es así. No hay caridad, se va enfriando y entonces la maldad va creciendo y nos vamos separando y nos vamos dividiendo y nos vamos engañando cada vez más. Y dice hoy Jesús: mirad que se los he predicho, eso va a pasar. Pero también dice Jesús: el que persevere hasta el fin, ese se salvará. El que se mantenga firme en la doctrina que ha recibido, ese se va a salvar. San Pablo también nos habla sobre la apostasía. San Pablo también advierte sobre el pecado de la apostasía. Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, Pablo dice: que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. Palabra de Dios. Pablo ya lo dice claro: antes de que se venga el fin del mundo, antes de que aparezca el anticristo, va a venir la apostasía. Y la apostasía ya está desde el principio, no es que ahorita no ha venido y va a venir después. La apostasía ya está desde los primeros días de la iglesia, pero no ha sido tan extendida y tan divulgada como ahora, que tenemos estos medios de comunicación que riegan un video en cuestión de segundos. La apostasía está creciendo cada vez más. Esta apostasía se produce cuando alguien que estaba en la verdad renuncia a esa verdad y se va a la mentira. Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 9 al 10, 2 de Tesalonicenses 2 del 9 al 10 dice: la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, signos, prodigios, engaños y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Palabra de Dios. Y es que cuando usted platica con un hermano que ya no es católico, pero fue católico, y le dice: ¿y usted por qué se salió? Ay, es que allá en la iglesia yo no me sentía bien, yo me dormía, en cambio aquí hay milagros, hay poder, hay sanación, yo me siento bien, estoy de la mano del Señor, me tratan bien. Sí, hoy Pablo dice: habrán signos, prodigios, milagros engañosos, y seducirán a muchos, pero todo será influido por Satanás. Todo será un influjo del engaño. ¿Por qué? Porque quiere que apostan, porque quiere que hagan la apostasía, quiere que apostaten, que salgan de la iglesia, que abandonen la fe que han tenido, porque es uno de los pecados más grandes que nos va a evitar entrar en el reino de los cielos. Y eso lo sabe bien el enemigo que está en contra de nuestro Señor Jesucristo y de su sana doctrina. Por eso Pablo le dice a Timoteo que tenga mucho cuidado, porque aparecerán muchos falsos embaucadores de la fe, que viven de eso, que engañan de eso a la gente. En 1 de Timoteo capítulo 4, en los versos del 1 al 2, 1 de Timoteo capítulo 4, del 1 al 2, Pablo dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcado a fuego su propia conciencia. Palabra de Dios. Pablo lo dice claro: a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. ¿Y cuál es la doctrina diabólica? El diablo odia a María. ¿Y qué dicen ellos? María es una prostituta, María no es virgen, María tuvo un montón de hijos, yo a María no quiero saber nada de María. Bueno, algunos con doctrinas diabólicas. Jesús dijo: el que a ustedes les perdone los pecados les queden perdonados, y quienes se los retengan les queden retenidos. Y ellos que dicen: no, el cura faldero, ese cura es pecador, que va a perdonar pecados si ese cura es un hijo del diablo. Bueno, doctrinas diabólicas totalmente, que
tratan de cambiar a la gente por la hipocresía de estos embaucadores que están llenos de pecados, que no quieren arrepentirse y que no quieren cambiar su forma de ver, sino que empiezan a hacer de la fe un negocio, como dirá más adelante el apóstol San Pablo también. Y cuando Pablo estaba en cadenas, camino hacia Roma, a que lo martirizaran, envía una carta despidiéndose de la comunidad de Éfeso. Y Pablo escribió esto cuando ya estaba en cadenas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versos del 29 al 30, Hechos 20, del 29 al 30, dice la palabra de Dios: Sé muy bien que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos feroces, que no escatimarán medios para atacar al rebaño, y también que entre vosotros mismos aparecerán algunos propalando falsedades para arrastrar tras de sí a los discípulos. Palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo? De la misma iglesia van a salir. Claro, algunos van a venir afuera, lobos feroces, pero también dentro de vosotros mismos aparecerán algunos, dice, que arrastrarán a los discípulos tras de sí. ¿Y cuántos se ponen a preguntar cuántos de los pastores ahora, cristianos evangélicos, antes eran católicos, abandonaron la fe católica y ahora están en otra fe y atacan a la fe y sacan a los católicos y tratan de llevárselos? Porque Pablo dice, eso tenía que pasar. No van a escatimar medios, van a buscar la forma para llevarse gente, y eso va a pasar. Pero le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado, a la comunidad de Éfeso, tengan cuidado, eso va a ser así, pero ustedes tengan cuidado, tengan mucho cuidado con eso, porque eso será falso, serán lobos vestidos de ovejas. San Pedro, el otro de las figuras de la iglesia, el Papa por sobre todas las cosas, también hablaba de la apostasía. Él decía que en Israel hubieron falsos profetas y que en la iglesia también tienen que surgir falsos profetas. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, nos dice el apóstol San Pedro: en el pueblo de Israel hubo también falsos profetas que pueden compararse a los falsos maestros, que entre vosotros introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Palabra de Dios. Pedro lo dice claro, aparecerán muchos falsos que introducirán herejías, cosas que no son de Dios y que, como dirá Pablo hace un rato a Timoteo, son doctrinas diabólicas, doctrinas que provienen del diablo, que no provienen de Dios, pero que destruirán a la gente y arrastrarán a muchos detrás de sí. También en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 3, 2 de Pedro 3:3, dice Pedro: sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres cargados de su sarcasmo, guiados por sus propias pasiones. Palabra de Dios. Pedro lo dice claro, estamos cerca de los últimos días y la apostasía cada vez está más grande, cada vez está creciendo y es mayor el número de los apóstatas. ¿Quiénes son los apóstatas? Dijimos hace un rato, los que abandonan la fe que tenían al principio y se van a otra fe. Todos son apóstatas y por eso no heredarán el reino de los cielos, porque no están en el cuerpo místico de Cristo. Y hay una frase que dice que fuera de la iglesia no hay salvación, aunque queda a la conciencia de Dios y a la misericordia de Dios, pero si lo hacen de corazón, si se van por sus propias pasiones, porque ellos mismos quieren irse, porque son rebeldes, no heredarán el reino de los cielos por este pecado de la apostasía. Ya lo dice claro San Pedro. San Juan, el evangelista, San Juan apóstol, también habló acerca de los apóstatas que hablan en nombre de Cristo, pero no poseen el Espíritu del Señor, sino que más bien engañan al mundo con sus cosas, con sus mañas, con sus maneras de trabajar, engañan al mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, el apóstol dice: queridos, no os fiéis de cualquier espíritu, antes bien comprobad si los espíritus son de Dios, pues son muchos los falsos profetas que han venido al mundo. Palabra de Dios. San Juan dice: cuidadito, mucho cuidado, examínenlo bien, revisen bien, váyanse hasta el fondo, busquen ahí, vean qué es lo que están enseñando esta gente. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué es lo que quieren conseguir? ¿Son pobrecitos ellos o son millonarios con el diezmo que le roban a la gente? Analícenlo todo, véanlo en el fondo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con esto, y tengan mucho cuidado,
porque no son espíritus de Dios, aunque hablen de Dios día y noche. También nos va a decir que estos abandonan la sana doctrina, que no quieren permanecer en la verdadera doctrina, sino que se han alejado de ella y van visitando a otros tratando de dejarlos también. Pero nos dice a nosotros algo San Juan. San Juan nos dice: no los recibáis en vuestra casa, no les abráis la puerta, porque quieren engañarte, porque son lobos vestidos de ovejas que quieren arrastrarte fuera de la verdad. Y dice en 2 de Juan, capítulo 9, verso 10, 2 de Juan 9:10 dice: todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. En cambio, el que permanece en la doctrina posee al Padre y al Hijo. Si alguno va a visitaros y no os lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que los saluda se hace solidario de sus malas obras. Palabra de Dios. Tal vez aquí San Juan es un poco duro. Tampoco podemos no saludarlos o no hablarles. Son nuestros hermanos en Cristo y hay que amarlos. Pero no podemos aceptar el error de su doctrina y no podemos decirle sí a todo lo que ellos nos digan, porque hay una verdad, porque hay una base sólida y debemos de permanecer en esa base sólida. Estos, dirá San Juan en 1 de Juan capítulo 2 verso 9, 1 de Juan capítulo 2 verso 9, salieron de entre nosotros, aunque no eran de los nuestros, pues si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así se ha puesto de manifiesto que no todos son de los nuestros. Palabra de Dios. San Juan lo dice claro, ellos estaban dentro de nosotros, pero se fueron. Al irse nos damos cuenta entonces que nunca fueron de los nuestros. Son apóstatas, engañadores, infiltrados, que estaban ahí pero no estaban ahí. Querían simplemente ver qué conseguían, pero ya se fueron y el problema es que arrastrarán a muchos en contra de sí. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Cuál es el remedio contra la apostasía? Bueno, es un poco complicado. No. ¿Es sencillo? Sí. ¿Cuál es el remedio? Pedro, Pablo, Jesús, todos dicen: permanezcan firmes en la verdad. Ese es el remedio, permanecer firmes en la verdad. San Juan nos dice que permanecer firmes, permanecer fieles a la verdad, debemos de ir a meditar lo que había en el principio, debemos de examinar lo que había en el principio, en el inicio, en los orígenes. ¿Cuántos evangélicos, pastores famosos se han convertido del evangelismo al catolicismo porque han investigado, porque han estudiado, porque han profundizado y no se han quedado solo con lo que conocen, sino que quieren conocer qué es lo que había al principio? Y en el principio encuentran una iglesia católica que está desde el principio, que viene desde Jesús, y por eso se han convertido a la iglesia católica. Primera de Juan capítulo 4 verso 24, Primera de Juan capítulo 4 verso 24, el evangelista San Juan nos va a decir: en cuanto a vosotros, deseo que sigáis conservando lo que oísteis desde el principio. Si permanece en vosotros lo que oíste desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Palabra de Dios. San Juan nos lo dice claro. ¿Quieres evitar el error de la apostasía? ¿Quieres evitar el pecado de la apostasía? Permanece fiel en lo que has oído desde el principio, en la fe que te heredaron tus padres desde el principio. Permanece fiel. Pablo, en la comunidad de Tesalónica, les dice también que se mantengan fieles a lo que han recibido de parte de ellos, ya sea a través de palabra o ya sea a través de carta, pero que viene de la iglesia y que debe de permanecer fieles a ellos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 15, Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Palabra de Dios. Dice Pablo: permanezcan fieles, lo mismo que dijo San Juan, permanezcan fieles a lo que Dios les ha enseñado desde el principio. Permanezcan fieles a lo que Dios nos ha enseñado desde el principio. Porque esa es la voluntad de Dios y porque eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida y eso es lo que Dios quiere para el obrar nuestro y para la voluntad nuestra o para la voluntad de Dios por sobre todas las cosas en nuestra vida. Por eso más de adelante a su discípulo Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 6 verso 11 y 20, 1 de Timoteo 6, 11 y 20, Pablo le aconseja
que huya de estas cosas, que trate la manera de vivir en la gracia de Dios, que se aparte de estas cosas, que busque la forma de ser un verdadero discípulo de Dios alejado de todos estos errores. Le dirá Pablo: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Timoteo, guarda el depósito, evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. La gracia esté con vosotros. Palabra de Dios. Pablo le dice entonces a Timoteo y nos dice a todos nosotros: huyan de ellos. Cuando los vean venir, huyan de ellos. Apártense del error, apártense de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Ustedes perseveren en los que se les han enseñado desde el principio, porque eso que se les ha enseñado desde el principio, esa es la verdad completa y no hay otra verdad. Hermanos y hermanas, solo amando, conociendo y defendiendo nuestra fe podemos evitar el pecado de la apostasía. Podemos evitar el abandonar la iglesia e irnos a otros lados, sino que quedarnos acá con una fe sólida, con una fe firme, viendo lo que enseñaban desde el principio los santos padres y los doctores de la iglesia. Por eso nosotros les invitamos a que amen, conozcan y defiendan su fe. Gracias por estar pendiente de nuestros videos. Sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Y si Dios quiere, nos vemos en la lección número 9 del curso. Fórmanse y conozcan su fe. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.